Algo que estuve trabajando ayer en la iglesia Sí, es lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, ya el mundo entero está en esta pandemia, eh, de lo que es el coronavirus. Y entonces uno empieza a ver la psicosis, por un lado, ¿sí? sí, De las personas que empiezan a entrar en un miedo que tal vez es superior al que hay que tener. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos canales de televisión, radios, diarios, al estar, lo veo bien a esto, pero al estar continuamente informando, y la mayoría de las notas, el 80% de las notas de los diarios que vos lees, sí, y el 80% de el tiempo de la televisión y de las radios, estar enfocados en lo que es el coronavirus, que repito, está muy bien que se informe y que se preste atención para estar alertas, pero eso está produciendo una psicosis en las personas. Y yo no estoy hablando de que no tengamos que prevenir, porque siempre tenemos que ser inteligentes y prácticos en la prevención y no en la reacción después de que las cosas pasan. Entonces yo estoy muy de acuerdo en prevenir. Ahora, lo que a mí me preocupa desde lo espiritual y aún desde lo emocional de las personas es el poder tener el equilibrio correcto para no entrar en una psicosis, en un estado emocional de miedo, de angustia por lo que está pasando, si me pasa, si no me pasa, sino de que la gente trate de mantener la calma, usando todas las medidas de prevención que haya que usar, pero manteniendo el equilibrio emocional. Entonces yo ayer les leía a las personas una promesa que Dios nos hace a nosotros. Dios en el Salmo 91, en el versículo número 3, en la parte B, dice, te protegeré de enfermedades mortales. Te protegeré de enfermedades mortales. ¿Esto qué significa? Esto significa de que Dios mismo, en su palabra, habla de enfermedades que son mortales para el ser humano. ¿Bien? sí, Entonces, en el versículo 7 del mismo Salmo 91, también Dios dice que mueren 10.000 al lado nuestro, mueren 1.000 al lado nuestro. Lo dice así, aunque caigan 10.000, aunque caigan 1.000, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, Dios dice, el mal no te tocará. Entonces es muy fuerte la forma en que Dios afirma en su palabra lo que Él hace sobre sus hijos, lo que Él hace sobre su iglesia, lo que Él hace sobre los que confían y creen en Él. Entonces, por un lado tenemos el hecho de que la enfermedad, la pandemia existe, pero por otro lado también tenemos el hecho de que la protección de Dios también existe y que Dios promete que su protección será mayor a cualquier peste de mortandad o enfermedad de mortandad que ande, y promete que su palabra y su promesa será superior, y que aunque miles mueran alrededor, al que cree en su palabra, eso no le tocará y eso no le llegará. Entonces acá es donde la mente nuestra, donde nuestro espíritu, donde nuestra alma empieza a ser confrontada internamente. ¿Confrontada por qué? Vos fíjate esto. Cuando en el Génesis capítulo número 6 Dios lo manda a Noé a hacer un arca, la Biblia dice, después lo dice en Hebreos, que por la fe, Noé hizo lo que hizo y se salvó. Entonces, no solo que se salvó, sino que así como Enoc, la
Biblia dice que Noé también, por el nivel de fe que tuvo, de tanta confianza en Dios, llegó a caminar con Dios. Entonces, repito el concepto del inicio. Necesitamos prevenir, necesitamos cuidarnos, pero también necesitamos no entrar en una psicosis o en un estado emocional que nos pueda terminar quitando la fe, y que cuando se nos quite la fe, porque la fe es la que nos protege a nosotros, terminemos perdiendo la capacidad de poder creer en las promesas de Dios y que ellas se activen para nuestra vida. ¿Bien? Bien. Sí. Entonces ahora tendríamos que trabajar un poco sobre cuál es la realidad que hoy nosotros estamos viviendo en este año 2020, en este siglo XXI, desde el mundo y desde la óptica espiritual. Muchos dicen, esto lo creó Estados Unidos. Otros comentarios dicen, no, esto lo hizo China para crecer en el mercado económico. Otros hablan, no, fue Putin, de Rusia. No sé quién fue o quién no fue, tal vez no fue nadie, fue algo real, que fue ese veneno de una serpiente y de un murciélago y que comió a alguien algo por ahí en China. Tal vez fue así, no lo sé. Creo que no lo sabe nadie. Pero la realidad espiritual, más allá de quién haya sido y cuál sea la intención, o cómo haya sido la realidad espiritual, nos cuenta en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos Dios permitiría que diferentes clases de demonios entren a la tierra con enfermedades mortales. Y esto a la mente humana, a nosotros, los que pensamos y razonamos con los sentidos continuamente activados, a nuestra mente humana, esto nos parece una locura. Que la Biblia diga que Dios iba a permitir que espíritus entren a la tierra para enfermar y matar gente en la tierra, parece una locura. Sí, parece una locura como en el Génesis 6, que Dios se enojó con el pecado de la humanidad y mandó la inundación y destruyó toda la raza humana y destruyó todo lo que existía sobre la tierra. Parece una locura, pero muchas veces hablo desde lo espiritual, usando esta metáfora que quiero dar ahora. Cuando una persona tiene gangrena en una pierna, para que la persona no muera le tienen que cortar la pierna. Y muchas veces nosotros analizamos desde la óptica humana y no analizamos desde la óptica de Dios, que a veces lo que para nosotros parece doloroso, injusto, feo, Dios está salvando tal vez a muchas personas, y este caos que está viniendo sobre el mundo entero, sobre el planeta Tierra, despierta a la gente para que vuelvan a Dios. Despierta a las personas para que busquen a Dios y se encuentren con Dios. Entonces, lo que está pasando en lo humano, las enfermedades que están llegando sobre la Tierra, no tiene nada más ni nada menos que una raíz espiritual. Y lo que yo quiero es invitar a toda la audiencia y a ustedes, me invito a mí mismo, a que confiemos plenamente en Dios, tomando los recaudos que haya que tomar, pero sin entrar en un caos, en una psicosis, en un ambiente donde terminemos perdiendo la confianza en Dios, y esa fe que es la que nos caracteriza y la que mueve la mano milagrosa de Dios, termine corriéndose de nuestras vidas. Así que invito a que cada uno de los oyentes podamos creer en esta palabra, que ninguna enfermedad mortal tocará nuestras vidas, que estamos protegidos por Dios. Y por último, Patricia, sí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, Dios mandó también, lo dice así la Biblia, mirá, sí, el espíritu de la muerte. O sea, la fuerza de la muerte en una noche visitó a una nación.
En esa nación donde estaba viviendo Israel, los israelitas, y donde estaban viviendo los egipcios, todos los que tenían pintado el dintel de su casa con la sangre de un cordero, dice que el ángel de la muerte no pudo entrar. Literal, así lo dice la Biblia. Pero que donde no estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte entró y mató a los primogénitos. Muchos murieron en esa noche. Hoy nosotros, la sangre del cordero que pinta los dinteles de nuestro corazón, es la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la sangre que protege al ser humano. Y esa es la fe que a nosotros nos sostiene. Por eso la iglesia, por eso los cristianos tienen que confiar en que cuando Cristo muere en la cruz y después resucita, la sangre vertida en la cruz nos libra de todo mal, y la sangre vertida en la cruz rompe todo poder del infierno que quiera levantarse contra nuestras vidas, y esa sangre nos bendice y nos protege de una forma sobrenatural. Eso es lo que quería comentar, Patricia, en la radio en esta mañana, y es lo que tenía en mi corazón para que la audiencia pueda reafirmar su fe en Dios.